Buenos días. ¿Te imaginas que tú estás en una fiesta con un montón de gente, invitados, y sacas pues la buena vajilla y sacas comida y bebida para todos, y en todo ese calor de la fiesta, de repente aparece una mano humana y empieza a escribir en la pared? Y encima es algo que tú no entiendes. Realmente la palabra de Dios no dice bien muchos detalles, solo hay una escritura allí en la pared, y el rey que estaba en esa fiesta se siente abrumado. Estaba muy alegre y de repente un bajonazo. Se siente mal, se siente nervioso, necesita saber qué dice ahí. Imagínate una mano solita ahí escribiendo. Esto debe asustar muchísimo. Y entonces él manda a llamar a todos los sabios del reino y nadie sabe decirle qué dice allí. Y entonces él, que es hijo de Nabucodonosor, sabe de Daniel y lo manda a llamar. Y Daniel nuevamente le da la honra y la gloria a Dios por permitirle entender estas cosas. Y entonces le cuenta un poco lo que pasó con Nabucodonosor cuando él tenía orgullo, cuando él estaba hinchado, diciendo que él mismo había conseguido todas las riquezas que tenía. Y el punto donde aparece la mano es cuando el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, manda a traer las copas y cosas, utensilios de la casa de Dios. Esto es duro. Él no le importa que para él eso es un botín. Sin embargo, a lo largo de los años, Dios se ha manifestado a Nabucodonosor y él ha reconocido varias veces quién es Dios y que Dios es el único Dios verdadero, el único Dios vivo y el único al que se debe honrar. Sin embargo, este rey Belsasar se le olvidó, dejó a un lado esto, no entendió el mensaje. Ellos eran como muy variables en su humor y eso se ve en las actitudes que tienen constantemente allí. Por un lado, son bastante orgullosos y por otro lado, cambian de humor bastante rápido. Ven algo y dicen, no, este es el Dios, tenemos que adorar a él. Manden cartas a todo el gobierno, a todo el imperio, que todo el mundo no puede adorar a ningún otro Dios que a el Dios de Daniel. Y después erige una gran estatua y solo puedes adorar a este. Y entonces Dios vuelve a mostrar poder y no solo a Dios. Y luego él cae en su orgullo y entonces reconoce que el Dios del cielo es el único Dios. Y entonces todos tienen que obedecer solamente a Dios. Y cambia bastante. No ha entendido completamente quién es Dios. Hasta que Dios lo humilla en lo más bajo, lo hace comer tierra y lo hace estar con los animales en el campo. Y entonces él después reconoce quién es Dios. Y su hijo no aprendió la lección. Después de tantas veces, no aprendió. Y entonces él no le importan las cosas de Dios. Y manda a traer las cosas de Dios para emborracharse y ofrecerlo a los ídolos. Entonces Dios, a través de esta mano, allí en medio del susto, le dice, mira, ¿sabes qué? Has sido probado y no das la talla. Y esa noche él murió y en su lugar se levantó Darío. Y conocemos esta historia de Daniel en el foso de los leones casi mejor que cualquier otra historia en la escritura. Y entonces entendemos y vemos que Dios actuó a favor de Daniel y también enseñándole al rey. Oye, ¿verdad que tu Dios sí te libró? Dios ha podido librarte y Dios muestra su poder de una manera muy esplendorosa, majestuosa. Ese poder de rey sobre la creación de una manera sorprendente nuevamente. Y Darío sabe un poquito más de ese Dios porque él le dice, tu Dios sí te ha podido librar, ¿verdad? Y Darío pues tiene privilegios con Daniel y con sus amigos e incluso con el pueblo de Israel allí en
el cautiverio. Él ya era un rey persa y era un poco mayor. Era alguien que ya tenía un poco más de experiencia y seguramente sí había aprendido a lo largo de los años quién era Dios. Y es hermoso ver que él respalda a Daniel y aunque él tiene que cumplir algo muy difícil, él mismo no puede dormir y él mismo va y verifica que Dios lo ha librado. Y también manda cartas a todos lados que solo se debe adorar a Dios. Y es interesante que no sabemos qué pasó con todas estas cartas, pero testimonio había. 4 muchachos valientes, decididos y firmes en su fe, hicieron que los reyes mandaran edicto a todo el imperio, que eran 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Y eso es una cosa grandísima. Y mandan cartas a toda esta gente que solo hay que adorar a Dios. Allí había un testimonio vivo, un testimonio impactante, tanto que he oído hablar de ti, le dice el rey Belsasar, y lo va comprobando. ¿Quién es Daniel? Y sobre todo Daniel le da honra a Dios constantemente cuando puede. Y esto lo escuchan en todas las provincias. Es maravilloso ver el valor de estos muchachos y el impacto tan grande que estos muchachos con su fe firme tenían por saber en quién creían y por estar firmes por Dios a pesar de cualquier circunstancia por más gris que fuera. Así que esta debe ser nuestra postura. Saber en quién hemos creído, estar seguros en Él, conocer a ese Dios, conocerlo un poquito todos los días. Y esto, no sabemos a dónde llega este testimonio. Y más aún, enseñemos esto a nuestros hijos. No sabemos hasta dónde pueden llegar ellos un día testificando del Señor. Que el Señor nos dé esa valentía en medio de este mundo tan secular y tan lleno de ideas raras y sobre todo hacia los padres que no pueden influir en sus hijos cuando esto es un mandato de Dios. Es muy sutil el mundo que se va metiendo allí, pensando que, sabiendo que muchos creyentes van a hacerle más caso a esto que a la misma palabra de Dios, cuando el Señor nos ha mandado instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Así que el Señor nos ayude a ser valientes, a pararnos firmes por el Señor, en nuestra familia en primer lugar, y en segundo lugar con nuestro testimonio afuera. Que Dios te bendiga en este día.